no va a haber clase el jueves. Tenemos el turno de mayo expandido. Supongo que algunos rendirán algo, así que lo sabrán. Bueno, si les parece bien, vamos a comenzar la clase. Le voy a pedir si pueden silenciar todos, así podemos comenzar. Bueno, a ver quién tiene el volumen sin bloquear. A ver. Bertossi y Raúl. Bueno, aquellos que tienen... Voy a pedir que apaguen el volumen, así empezamos la clase. Si les parece bien. Aquel que quiera hacer preguntas me puede interrumpir, conecta el volumen y después lo desconecta. Bueno, vamos a comenzar la clase. Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia. La clase pasada habíamos quedado en esta hoja, en donde se muestra el valor de la tensión normalizado, promedio, que sería esto que está acá. Y del otro lado el ángulo de retraso aplicado a los tiristores, en donde va de 0 hasta pi. Pi sobre 2 está acá. Y la curva de una línea y dos trazos, que sería esta que está acá, corresponde a coseno de alfa, que sería controlado completamente, que sería esta que está acá. Esta línea que es línea llena corresponde a un rectificador con carga resistiva o un rectificador semicontrolado con tiristores y diodos. Esta línea no lo habíamos dicho, pero corresponde con diodo de corrida libre. Y después, si fuera el caso inductivo puro, sería por acá. Y esto. Y resistivo puro sería esta que mostré recién, que es 1 más coseno de alfa sobre 2. Y las intermedias que están acá adentro corresponden a una característica LC, digamos, intermedio entre resistivo, que es la ADEF, y la inductivo puro, que es la ADBEF. Bueno, vamos a ver un ejemplo que es parecido al trabajo que ustedes tienen que hacer o ya lo habrán hecho, en donde en este caso se trata de un rectificador semicontrolado trifásico, diseño del circuito de control, sincronismo de fase y la etapa de potencia. La carga es resistiva, perdón. La corriente máxima es 100 amperes. La tensión en la carga entre 100 y el V máximo.
Bueno, acá se pide lazo cerrado, pero no vamos a analizar el lazo cerrado, simplemente vamos a analizar lazo abierto. La entrada 380 trifásico 50 Hz con neutro, que tenga un circuito de arranque, que no tenga protección contra cortocircuitos, tampoco de si llegara a faltar alguna fase. Cuando se analiza esto en el circuito, habría que tener en cuenta que si llega a cortarse una fase, censarlo y bloquear el disparo de los tiristores y mandar un código de falla al sistema diciendo que está faltando una fase, por eso se detiene el rectificador. No reversible, de hecho, se va a dar si la carga es resistiva, así que esta situación se va a dar, entonces vamos a analizar ese caso. Y la tensión de referencia típico es de 0 a 5, de 0 a 10, y en este caso se pide de 0 a 15. Pero estas son las tensiones de 0 a 5 y de 0 a 10 son las tensiones típicas de control. El diagrama de bloque sería el siguiente. Como está pidiendo carga resistiva, entonces no necesitaríamos un rectificador todos tiristores, sino podríamos utilizar ese totalmente controlado todo con tiristores, o un semicontrolado. El semicontrolado sería más económico, así que este sería el caso. Hay que hacer un drive para los tiristores, hay que hacer un sistema de base de tiempo, pero empezando por el sensado de línea y la alimentación para todo el sistema de control. Retornando, tendríamos que tener el sistema de regulación y hacer un circuito de arranque que vaya hacia el drive y hacia la base de tiempo. Conecte el drive en el caso de que se den las condiciones y habilite el sistema de control de la base de tiempo para disparo de los tiristores cuando pasó determinada condición. La condición de alimentación al circuito de driver, que sería la alimentación al circuito de driver, este sería como un circuito que activa el driver, que activa, se conecta sobre la alimentación del circuito. Suele darse cuando la tensión de control es mayor, digamos, que, por ejemplo, el 80% del valor de la tensión de alimentación del driver. Por ejemplo, si el driver sería 12 voltios, bueno, cuando supera 10, ahí recién podría habilitarlo. De todos modos, estamos viendo que la tensión sería 15, así que tendría que tener una relación con la tensión de alimentación de control. Y la segunda opción, que es el circuito de arranque, por este lado, es por tiempo. Por ejemplo, un segundo. Cuando pasó el segundo, recién habilita. Eso es un ejemplo, pero es por tiempo. Bueno, vamos a empezar por el principio. Lo primero que se analiza y que se diseña en un circuito es el sistema de sensado de línea y la generación de la base de tiempo. ¿Para qué? Para generar el ángulo alfa que vaya y que sea el mismo para todos los tiristores. Serían 3 los tiristores porque serían 3 tiristores y 3 diodos. Así que el rectificador sería un rectificador del tipo, como está acá, en donde tendría tiristor 1, tiristor 2, tiristor 3, diodo 1, diodo 2 y diodo 3. Y cerrando por este lado. ¿Cómo sería el sensado? Bueno, para censar el punto de inicio, los puntos de 0 alfa, son estos que están acá. Los cruces entre las fases. Viendo la tensión, acá dice BAN, BBN o BCN, o B1, B2, B3, como lo estuvimos viendo. Aquí, en el primero, se daría el cruce donde BAN es mayor
que BCN. Y ahí se da un pulso y esto vale, se va a dar esta situación desde acá hasta acá. Esa sería la situación que se va a dar en donde BAN es mayor que BCN. Luego el pulso de arriba se va a dar cuando BBN sea mayor que BAN y va a comenzar aquí, o sea, va a comenzar acá y va a terminar acá, en 180 grados. La voy a dibujar en azul, sería esta que está acá. Y por último, el tercer disparo de sincronismo se va a dar cuando BCN sea mayor que BBN. Y esta situación se va a dar desde acá hasta acá. O sea, por eso, fíjense que de ahí hasta acá hay 180 grados. Por eso cuando nosotros tiramos una línea, disculpe, se me torció demasiado. Cuando tiramos una línea en donde mostramos ángulo de retraso, siempre lo marcamos hasta 180. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que esta tensión sea mayor que la de abajo sería desde aquí, por ejemplo, hasta acá, o desde aquí hasta acá, o desde ahí hasta acá. O sea, son 180 grados. Por eso nosotros pusimos hasta pi. Y acá le ponemos pi sobre 2. Y este BAN o B average. La tensión promedio. Que puede ser normalizado o puede ser el valor sin normalizar. Entonces, aquí lo que se puso es las posibilidades de disparo, la situación de disparo, pero no la situación de durante cuánto tiempo esta situación se da. En la próxima sí la puse, que sería, está marcado solamente un caso, que sería cuando, bueno, acá le puse B1 y acá arriba le puse BAN. No, disculpen, no seguí la BAN o B1, BBN, BCN o B2 y B3. Disculpen que no usé la misma nomenclatura. Se ve que usé una hoja y después usé otra hoja. Y en esa situación de que B1 mayor que B3 se va a dar desde acá hasta acá. Por eso puse una y la marqué solamente. Después puse la otra y la tercera, que serían las tres condiciones. Después, acá abajo, solamente puse un caso. Faltarían los otros dos casos, que ya no están puestos, pero sí corresponderían, digamos. Nada más que por cuestiones de dibujo se puso uno solo. O sea, de aquí para abajo se analiza solamente BAN o B1, o la condición cuando B1 es mayor que B3. Entonces, primero se da la condición y voy a tener un pulso que puede ser un 1, puede ser 12 voltios, puede ser 15. Como la tensión es 15 en este caso, entonces, bueno, sería la tensión máxima, esta máxima sería 15 y la tensión de referencia estaría entre 0 y 15 voltios, llegando al tope en 15. Entonces, cuando hago la comparación con esta línea de comparación de tensión de referencia sobre un pulso, bueno, se daría la condición de, digamos, de disparo. Volviendo al sincronismo, yo voy a tener los 180 grados de condición. Pero este pulso a mí no me serviría mucho para hacer una comparación. Lo convierto al pulso en una rampa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, el pulso sería el que está entrando acá, que en este caso un 1 o un voltaje positivo me deshabilita el transistor. Y cuando deshabilita el transistor, empieza a validar, digamos, el generador de corriente constante sobre un capacitor. Entonces la tensión que tengo acá
va a empezar a incrementarse a partir de ese momento constantemente. ¿Por qué? Porque tengo una fuente de corriente constante. Entonces, esta pendiente va a ser constante. Obviamente, esa va a ser comparada con una tensión de referencia, PR, que va a ir excursionando, y después del resultado de ese comparador, que sería esto que estoy mostrando acá, voy a tener el pulso que sería este que está acá. Y esa situación se va a dar mientras se dé este disparo. Entonces me va a generar un 1 en el comparador, y ese pulso de disparo del comparador lo voy a convertir en un tren de pulsos. ¿Por qué en un tren de pulsos? Porque yo lo que tengo que entregar acá a los tiristores es una tensión, una corriente, entonces sería BG1, pero en realidad es una IG1, IG2, IG3. Cuando le entregue una corriente IG1, IG2, IG3, voy a tener una tensión BG1, BG2, BG3. Pero la tensión es consecuencia de la corriente. Fíjense cómo estoy disparando el tiristor I1. Estoy disparando en su compuerta que está acá respecto de su cátodo, digamos, que está arriba, flotante. Lo mismo el tiristor 2 y lo mismo el tiristor 3. Debido a esta situación, entonces yo necesito hacer un circuito de disparo aislado. Supongan que yo tenga el sistema de control. Bueno, el sistema de control voy a dibujarlo como una cajita, conectado acá, con una alimentación, y de acá va a salir un transformador para este tiristor, para entregar la corriente a este tiristor, y cuando entregue la corriente voy a ver la tensión. Y lo mismo este otro y lo mismo este otro. Entonces tendría 3 transformadores de salida del circuito driver que va a estar acá. Entonces, volviendo al circuito, tendría el tren de pulsos que entregaría para poder disparar ese transformador. Entonces, esos serían los 3 transformadores. Necesitaría 3 para lograr esto. Necesitaría cambiar las tensiones respecto al neutro, digamos, obtener la tensión R, la S, la T, o 1, 2, 3, respecto al neutro, y esa tensión entregarlas acá, y después estos serían los comparadores. Pero ya con voltajes chicos, no serían con voltajes grandes porque estaría manejando tensiones chicas. Y ese sería lo que estaría aquí en este circuito, y llevándolo a un circuito un poco más, sería de esta forma. Entonces tendría la tensión de las 3 fases, que serían estas 3. Voy a volver a marcar porque se me corrió el marcador. Serían estas 3. Aquí tendría la tensión. Este transformador es un transformador con toma media, y el otro extremo lo utilizaría si tuviera todos tiristores, porque tendría tensión BR o menos BR, porque está desfasada 180 grados. BS, menos BS, y bueno, faltaría la fase T o la fase 3, que no está dibujada acá. Acá está dibujada solamente 2, y continúa para abajo, que no está dibujado. Entonces, solamente nos vamos a concentrar en la primera. Aquí estaría el comparador en donde R es mayor que T, y estoy tomando la T que está entrando, y de ahí me va a entregar un pulso. Como está con esta lógica, me va a entregar un 0 de esa forma, y me va a desactivar el transistor, que va a dejar de cortocircuitar el capacitor, y esto de acá arriba es una fuente de corriente constante. La fuente de corriente constante sería un transistor. Entonces, como está dibujado ahí, sería lo siguiente.
un transistor puesto así, con una resistencia, luego de este lado sería con un Zener, y de este lado la tensión más 15 o lo que sea. Esa sería la situación. Entonces yo tendría la tensión, la corriente que va a circular por acá, va a ser la tensión que voy a tener ahí, menos la tensión Zener, menos la caída de tensión del diodo, dividido la resistencia, esa es la corriente que va a circular por acá. Como las generaciones de corriente, digamos, va a tener un solo Zener, porque este punto no lo tengo que repetir. Fíjense que yo ya acá utilizo el mismo punto y conecto el transistor sin volver a conectar un Zener. Es un solo Zener que tengo que poner. No tengo que poner 3 Zener. Entonces, lo que va a diferenciarse en una rampa respecto de la otra rampa, respecto de la tercera rampa, y después vuelve la primera, que serían las 3 rampas que tengo acá. Acá dibujé solo una, pero acá estaría la otra y acá estaría la otra. Tendría 3 rampas. Lo que va a diferenciar entre que las 3 lleguen exactamente a 15 voltios, que las 3 lleguen exactamente al mismo valor, es que una podría tener más pendiente y la otra menos pendiente. Y la pendiente va a estar relacionada con el valor de los capacitores, estos capacitores que están acá. Y estos capacitores son capacitores, digamos, reales, que pueden discrepar en un porcentaje importante entre ellos. Entonces voy a tener, de hecho, pendientes distintas. ¿Cómo lo podría llegar a compensar? Bueno, el primero va a estar fijo, los que siguen van a ser variables, los otros 2 potenciómetros, o pongo los 3 potenciómetros, que sería tipo reóstato, porque es más bien de potencia, y con eso yo puedo ajustar la pendiente de crecimiento, porque estoy cambiando el valor de la corriente, el valor de la corriente que voy a entregar acá. Como no puedo cambiar los capacitores, porque son esos, la discrepancia de los capacitores la voy a compensar con, digamos, una calibración de la pendiente para que alcancen los 3 en 10 milisegundos exactamente el valor de la tensión requerida, que por ejemplo en este caso es 15 voltios, para los 3 casos. Tengo un poquito de problemas con mi cámara. Acá. Bueno. Así que esa compensación es una compensación, en este caso, es un circuito analógico. Todo esto lo podría hacer con un circuito digital, obviamente. Necesitaría un microcontrolador y lo único que entregaría al microcontrolador son estos disparos, estos flancos, y esos flancos entrarían como interrupción y adentro genero la base de tiempo y entrego la señal de control y bueno, el circuito ya pasa a ser otra cosa, pero no va a cambiar en su metodología, digamos. Va a ser, la idea va a ser exactamente la misma, ya sea analógica o digital. Y a partir de ahí tendría la tensión de salida, que en este caso sería entonces la rampa para la fase 1. Y esta es la misma, pero desfasado obviamente 120 grados. Va a entrar esa rampa aquí y entonces aquí es donde tengo que poner el circuito de arranque. El circuito de arranque lo voy a definir de la siguiente manera. Un startup
que es simplemente una resistencia y un capacitor que me va a habilitar el comparador por un instante de tiempo. Es decir, cuando yo enciendo el equipo, que no se generen disparos indebidos a los tiristores, sino que deshabilita hasta tanto pasó el segundo. Entonces, después del segundo lo habilita, lo que sea, lo deja pasar. Y otro circuito que entraría en el driver de disparo del tiristor, en donde en ese caso sería una llave que conecta o no, en este caso cuando la tensión supera 12 voltios, porque el circuito va a quedar con 15 al final de cuentas. Todo el sistema de control sería un poquito más de 15, porque, por ejemplo, 16, para darle un voltio de margen arriba. Puede ser 18 también. Así que esos serían los valores. Y bueno, y aquí entraría entonces el pulso digamos, la señal de referencia, que entraría por este lado, y esto la salida convertía en un tren de pulsos. Aquí sería un solo pulso durante todo el lapso, y del otro lado tengo el tren de pulso, que entraría en los transistores y saldría acá como un tren de pulso de corriente y tendría el voltaje IG y VG. Esto para los tres tiristores. Tengo que asegurarme de que todos los ángulos alfa que vayan a los disparos de los tiristores sean exactamente los mismos. ¿Cómo me aseguro? De dos maneras. Primero, que la señal, el voltaje de referencia es único para todos. Cuando varío este voltaje, que sería manejable, ya sea controlable por un microcontrolador o controlable por una tensión de mando, ese voltaje es único para todos los comparadores. Cada uno de ellos va a generar la señal BC, que sería la salida de los capacitores, que serían las tres salidas. Entonces, la tensión de mando es única. Y la segunda condición es que la pendiente esta queda, digamos, regulada con el manejo de los generadores de corriente para que siempre llegue a 15 voltios todas las tres pendientes. Y de esa manera entonces se asegura que los valores alfa van a ser exactamente simétricos para todos los casos. Si no, voy a tener una tensión de salida asimétrica en los tiristores. Vamos a los valores. El valor máximo de una señal trifásica con neutro es 311, Q es 3, entonces aplico la ecuación de la tensión inversa. La ecuación es esta y me va a dar 539 voltios máximos inversos posibles. Esto lo hubiera podido hacer también con 311 por raíz de 3. El valor de la corriente repetitiva es 100 amperes, promedio es 100 dividido 3 y eficaz es 100 dividido raíz de 3, o sea, voy a tener una corriente máxima de 100 amperes, que es la que está especificada, promedio de 33,33, RMS de 57,73, y eso es lo que yo tengo que buscar en el datasheet para que las tres condiciones sean superadas, más la tensión inversa. Los ángulos de retraso los voy a manejar en función de la ecuación válida para este caso, cuya función es 1 más coseno de alfa sobre 2, y de ahí determino el valor promedio que voy a tener con 60 grados, por ejemplo, voy a tener ese valor, pero me interesaría saber cuando tengo 100 voltios, cuál es el ángulo, y para la tensión máxima el ángulo es 0, o sea, va a excursionar entre un poquito más de 100 grados y 0. Como yo estoy pidiendo
100, 33 y 57, voy a elegir este tiristor que tiene ya un pack que tiene el diodo y el tiristor en un mismo pack. Así que con la RMS 75, el promedio de 48, yo tenía 33 y 57, así que andaría bien. Y el valor máximo obviamente supera, repetitivo supera 100 amperes. La tensión inversa máxima es 800 y yo me está dando 539, así que serían todas las condiciones alcanzadas. Y lo único que me queda es ver los valores de mando, que serían el VGT y el IGT, el VGD y el IGD. Estas condiciones. Entonces necesito 3 a 5 veces IGT. Voy a usar 5 veces, que sería 0,75. Me voy para allá. Voy a suponer, VGT está acá, que es 4 voltios. Voy a definir que no cambia mucho, así que, ¿por qué? Porque voy a estar acá en realidad. En vez de estar acá arriba, voy a estar acá abajo. Pero voy a estar dentro de la curva del área de conmutación segura. Me puedo desplazar para arriba o para abajo sin problema, siempre dentro del área, ¿no? Así que voy a asumir 4, podría asumir 4,5, pero bueno, voy a asumir 4 y voy a elegir 0,75, o sea, 5 veces IGT, y voy a estar acá. Entonces la idea va a ser con 0,75 amperes en el circuito driver, voy a tener 4 voltios acá. Entonces, si tengo 4 y del otro lado tengo 12, cuando el transistor esté saturado voy a tener entre los dos extremos del transformador 12. Alimentándolo con 12, si lo alimento con 15 será 15. Bueno, entonces será una relación 4 a 12 y eso me daría la relación de transformación. Lo único que me quedaría es el valor de la pendiente de la corriente del primario, sería, perdón, y del primario, tiempo, cuando estoy disparando el tiristor, esta pendiente está relacionada con el valor de la inductancia y el valor de la inductancia con la cantidad de vueltas n. Entonces hay una relación que se llama factor de inductancia que me permite determinar cuál es la cantidad de vueltas en base a la corriente que estoy pidiendo del otro lado. La corriente, como yo ya tengo definida la cantidad de vueltas, por la relación 4 a 12, o sea, la relación 3-1 sería. Entonces, tres veces más vueltas de este lado del primario que del secundario. Entonces, yo puedo saber la relación de corriente que va a ser inversa, digamos. Así que, de esa forma yo puedo calcular. Sí, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguien preguntó algo? Que active el micrófono, así lo puedo escuchar. Bueno, la idea es que cuando tenga una corriente con una pendiente determinada, del lado del secundario voy a tener una corriente continua. A medida que vaya incrementando esta pendiente que está acá, voy a ir incrementando la corriente del secundario tiempo, que para alcanzar los 0,75 amperes, que es lo que estoy pidiendo acá.
Entonces, con eso voy a definir el valor de la corriente, de la cantidad de vueltas que se requiere. Es decir, cuando la llave esté cerrada, voy a tener esa pendiente por la inductancia que va a tener el primario, y del otro lado voy a tener una corriente continua que va a ser los 0,75 amperes. Cuando tenga 0,75 amperes voy a tener una caída de 4 voltios. Esa sería la situación. Bueno, acá tienen un ejemplo de cómo es el layout. Aquí estarían los tres bloques de tiristores, serían los tiristores y los diodos, y ahí están las conexiones, fíjense cómo son las conexiones, con barras. Esa sería la idea, y bueno, en este caso tiene una ventilación forzada, con disipador, con aire, que en realidad tiene un sensor de temperatura, y cuando la temperatura del disipador supera cierto valor, recién conecta el ventilador. No es que está siempre prendido, simplemente que cuando detecta el circuito que la temperatura del disipador o temperatura de la carcasa de los tiristores ha alcanzado determinado valor, recién conecta. Bueno, acá tienen estos ejercicios, son ejercicios tomados del libro. Esperen un segundito que nunca me acuerdo el nombre. De Bautista Blanco. El libro es el capítulo 4. El problema es el 4.8. Bueno, he elegido algunos ejercicios que son relacionados están bastante vinculados con los temas nuestros. Hay muchos ejercicios, es tremendo el libro. Si ustedes se fijan, el libro que ustedes tienen disponible, son muchos los ejercicios. Yo solamente puse algunos que sean representativos. He puesto un ejercicio con un rectificador con diodos no controlado monofásico y una salida con capacitor, que es un ejemplo que hemos visto. Este caso lo hemos visto particularmente. Y lo que pide son cosas básicas, que lo que van a encontrar en el libro es que tiene desarrollo teórico previo a hacer los cálculos. Entonces, puede ser que la idea general, o sea, los resultados finales van a ser los mismos, pero los conceptos, los criterios en los cuales lo analiza pueden diferir un poco. Así que por esa razón, lo voy a dejar para que ustedes lo miren con detalle a los problemas, pero lo que pide, voy a mostrar el enunciado 1 del problema 4.8. Trata un rectificador no controlado monofásico con salida resistiva capacitiva. Calcular el valor del capacitor que asegure un rizado pico a pico para la tensión de ser inferior al 5% del valor pico de la tensión digamos, de entrada al rectificador o de salida del secundario del transformador. Acá dice una relación 1 a 2, bueno, sería un duplicador de tensión de la entrada de 220, y ahí sacan la tensión. Este sería el valor de la tensión, la forma que tendrían. Y bueno, este ejercicio lo hemos analizado en clase y hemos llegado a esta conclusión, que era el valor del capacitor, que era eh, el voltaje dividido 2 veces la resistencia por el ciclo de trabajo por la frecuencia. Eso habíamos llegado a ese cálculo del capacitor, y bueno, hay que poner los datos y llega el valor del capacitor. Después pide algunos detalles más que, por ejemplo, el ejercicio pide más cosas. Calcular el valor rizado pico a pico y el valor promedio de la tensión de salida. Calcular la potencia que cede la red y dibujar la forma de onda de la tensión de secundario del transformador. Es decir, esto que está dibujado acá, esto que está acá.
Acá hay otro ejercicio, también parecido a lo que hemos analizado en clase. Dice, dado el rectificador trifásico controlado de onda completa, que está en esta figura, se pide determinar el ángulo de disparo para entregar 125 amperes de corriente continua en la carga. Dos, la potencia, calcule la potencia, la activa disipada por la carga, hay que calcular la corriente y después, y cuadrado por esta resistencia, sería la potencia activa. ¿Qué ocurre si trabajando en esta situación desaparecen los disparos? Bueno, entonces, el cálculo, lo que hace acá es analizar la constante de tiempo resistiva inductiva, calcula L sobre R, con los datos que están acá, pueden determinar que es 389 milisegundos, comparado con 10 con los 10 milisegundos de cada uno de los periodos, o sea, es mucho mayor que el periodo de la señal rectificada. El periodo no es 10, mucho menos todavía, porque sería dividido 3, los 20 milisegundos dividido 3. Por lo que debemos considerar que la carga como una fuente de corriente continua, debido a que este periodo es muy grande, comparado con el periodo muy chico. En esa circunstancia, este es el valor medio, que de hecho es el que sacamos en clase, es un valor, una constante por el coseno de alfa. Y después determinamos la corriente, y después el ángulo, que es el arco coseno de este valor, es parecido al ejercicio que vimos recién también, me da una fórmula parecida, nada más que la otra usamos 1 más coseno de alfa, entonces me da un poquito más complicada la ecuación. Y determina el ángulo y después la potencia disipada activa, ¿no? Y después analiza qué pasa si se cortan los disparos de todos los casos. Va a pasar algo, que si queda con energía el inductor, bueno, va a estar circulando corriente, o sea, va a haber como una señal subamortiguada que va a tender a cero de corriente, hasta que tienda a cero, pero puede tardar un poco. Tanto el voltaje como la corriente, los dos. Bueno, y después tienen digamos, la bibliografía. Y acá unos ejemplos, un anexo de ejemplos de acoplamiento de transformador, cómo se pueden hacer corrimientos de fase. Este circuito, por ejemplo, sería un estrella-estrella, entonces no hay corrimiento de fase. Este es un poquito complicado porque de este lado es triángulo y del otro lado tiene una variante entre triángulo y estrella, por lo tanto, fíjense cómo queda corrimiento de fase. Y este sería un triángulo estrella. Hay muchos más, pero estos son los más utilizados en realidad para hacer corrimientos, circuitos de corrimiento de fase. Bueno, vamos a ir a otro tema. El próximo capítulo que corresponde sería capítulo 4. Este capítulo es muy cortito, así que vamos a ir rápido. Este capítulo va a quedar como tema de lectura. Puede entrar como preguntas de multiple choice, pero no va a haber ejercicios sobre esto. Ni va a haber, o sea, preguntas de multiple choice nomás va a ser. Se queda como lectura. No va a haber ejercicios que resolver, ni nada. No va a haber preguntas calculadas, ni preguntas, ni cálculos, digamos. No va a haber ese tipo de análisis que tengan que ustedes resolver. Porque el capítulo es muy sencillo. Se trata de convertir de alterno en alterno. En realidad, actualmente, este se reemplazó por dos bloques. El primer bloque
sería de alterna en continua, acá un capacitor de bus, y luego el segundo bloque de continua en alterna. Esto porque el inversor, en realidad, hoy es el convertidor de continua en alterna, ha tenido un grado de complejidad tan alto que no es posible hacerlo en una sola etapa de alterna, directamente alterna. Para hacer estos casos serían, pero casos muy básicos, muy rudimentarios. Este serían, entonces, la situación, digamos. Por esa razón, este tipo de conversión la vamos a ver por separado, es decir, el primer bloque ya lo vimos y nos quedaría ver el segundo y simplemente lo acoplamos. ¿Qué entraría acá entonces? Bueno, cuando se trata de la red y cuando sacamos la misma red acondicionada, pero tampoco se puede hacer milagro, no puedo hacer gran cosa. Entonces, la situación sería la siguiente. Puedo tener una salida regulada por ciclos completos, es decir, tantos ciclos están y tantos ciclos no están. Voy a dar un ejemplo. Si yo tengo la tensión alterna, bueno, este ciclo sí, este ciclo no, el otro ciclo sí, el otro no, el otro sí, el otro no. Entonces yo tengo la mitad de la potencia entregada en la carga. Obviamente, para estos casos tendría que ser una carga que tenga una constante de tiempo muy lenta comparada con esto, con digamos, con estos retardos o con estos periodos. Por ejemplo, una carga resistiva tipo de calentador, bueno, ese podría ser el caso en el cual yo puedo regular por ciclos completos. El otro caso sería de regular el voltaje cambiándole la fase y distorsionando su forma de onda para tener una tensión de menor valor eficaz. Entonces, pero tendría un problema que es el empeoramiento del factor de potencia, que a medida que vaya deformando más la forma de la señal a la salida, más problemas voy a tener con el factor de potencia, y este fue el problema que este método prácticamente dejó de usarse por esa razón. Y el ciclo convertidor es un circuito cuya función es obtener una salida con frecuencia y tensión variable, pero a la frecuencia de menor. No puedo tener una frecuencia mayor con un solo convertidor. Puedo tener una frecuencia distinta, pero bastante menor. Por ejemplo, mínimo un tercio, menor que la de la red. Y para abajo cualquier cosa, pero para hasta un tercio ya no funcionaría, digamos. Por ejemplo, un medio no funcionaría. Sería ya demasiado distorsionado. Vamos a ver ese caso. Estos convertidores pueden ser tanto para aplicación monofásica como trifásica. Entonces vamos al primero, que es por ciclos enteros. Entonces, si yo tuviera una señal con muchos pulsos, por ejemplo, yo voy a tomar de la red los primeros 50 pulsos, los primeros 50 ciclos. Bueno, a eso le llamo T, el periodo completo, y N y M, la parte que conduce, y M la parte que no conduce, teniendo en cuenta, para simplificar, porque en realidad me convendría hacer una distribución homogénea, digamos, no que todos los pulsos estén al principio y nada al final, sino ir distribuyéndolo de una manera que, que esté más parejo la cantidad de on a off, digamos, de encendido, de apagado, para que sea más uniforme la entrega de la energía. Pero para simplificar, las ponemos todas agrupadas y agrupamos las que no están conectadas. Y esta relación entre conectado y no conectado sobre el ciclo de trabajo, sobre el periodo, perdón, sobre el periodo se llama ciclo de trabajo. Es decir, ciclo de trabajo D es igual a N sobre T. O N sobre N más M. Eso se llama ciclo de trabajo, del inglés duty cycle.
y en español ciclo de trabajo. Bueno, en ese caso, si analizamos el valor RMS aplicado en la carga, tendríamos que tener en cuenta todos los pulsos que hay. Entonces podríamos ver que sí, efectivamente, el valor RMS se va a ver modificado y me va a quedar V máximo sobre raíz de 2 por raíz de D del ciclo de trabajo, siendo D N sobre T. Esto podría en algunos casos empeorar el factor de potencia, pero en general no, porque, digamos, está conectado o no está conectado. Así que en teoría no debería afectar significativamente. Si bien está la fórmula que el factor de potencia podría degradarse con la raíz de D, pero si lo conecto y no lo conecto, no tendría problemas con el factor de potencia. Para carga resistiva es esa ecuación, pero cuando la carga es resistiva e inductiva, la cosa ya es distinta. ¿Por qué? Porque yo tengo, bueno, ahí tengo un ejemplo del control por fase, que sería el caso 2. El caso 2 es cuando varío la fase de una, por ejemplo, un caso monofásico, como lo hemos visto. Carga resistiva sería lo que ya hemos visto con las ecuaciones que vimos, en donde me da el valor. Acá siempre es RMS, el valor promedio es 0, así que no entraría. Valor RMS, me queda esta ecuación, o sea, estoy viendo que es variable con el ángulo alfa, la tensión RMS, o sea, puedo controlar la tensión RMS. Acá está la tensión y la corriente. El factor de potencia, como estoy deformando, o sea, acá hay un factor de distorsión, entonces, si bien está en fase, pero está distorsionado, entonces el factor de distorsión, el factor de potencia va a estar relacionado con el ángulo alfa en esta relación. Cuando alfa es 0, el factor de potencia es 1, obviamente. Se me daría 1 porque estos dos se hacen 0. ¿Qué pasa si tengo resistiva inductiva? Si tengo resistiva inductiva, ya lo analizamos en el caso de rectificación, acá sería exactamente lo mismo, en donde la corriente se corta en un valor beta, o sea, se alarga un poco, tiene esta forma que estoy mostrando acá, con una pendiente al principio exponencial y al final, digamos, del tipo cosenoidal. Y, bueno, esta forma la hemos visto, pero no la vamos a analizar acá de nuevo, pero sí podríamos decir lo siguiente. Tengo que aplicar un tren de pulsos para el disparo de los tiristores, de estos tiristores, cuando se dé la condición de circulación de corriente, porque si como es resistiva e inductiva, la corriente está trazada. Entonces, como está trazada, si yo lo disparo antes de ese atraso, no va a pasar nada porque no se va a dar la condición de disparo de enganche del tiristor. Así que esa es la limitación con la que voy a tener. Ese es el atraso del ángulo phi que tengo de la corriente respecto a la tensión, por la condición de que es inductiva. Entonces, tendría que hacer un tren de pulsos largo para asegurarme que siempre va a quedar, independientemente del retraso que haya, siempre va a disparar. Así que puede disparar en el instante que yo disparo o cuando se da la condición de circulación de corriente positiva por el tiristor. Entonces el funcionamiento es desde el ángulo phi, que sería la relación, digamos, de la parte inductiva, la relación inductiva, el desfasaje entre la corriente y la tensión, hasta beta sería este caso. Pero vamos a utilizar hasta pi. Podría ser hasta beta, pero vamos a utilizarlo hasta pi.
Bueno, esta es la ecuación de la corriente que ya lo analizamos en el caso de la rectificación. El valor RMS va a ser este que está acá. O sea, hay que hacer el cálculo de la integral. Siempre en estos casos la integral se complica porque hay que analizarla bien en detalle. Me queda una fórmula bastante larga, digamos. Esto para monofásico. ¿Qué pasa si es trifásico? Bueno, va a depender de si está conectado en estrella o está conectado en triángulo. La entrada está como esté conectada. En este caso, si tienen un neutro o está conectada, la red está conectada en triángulo. Suponiendo que la red tenga un neutro y esté conectado, lo veamos como una conexión en estrella, donde acá está la entrada. Pasamos primero por el bloque de tiristores y luego por la carga, y la carga la conectamos en estrella. Toda esa situación, en esa situación, bueno, podemos analizar cómo es la forma de onda en esta carga o en esta carga. Si nos quedamos solamente con la carga de la fase A, o sea, esta que está acá, bueno, ¿cómo sería la forma de onda de tensión? ¿Sería parecido a esto que está acá? Y la respuesta va a ser no por la siguiente razón. Porque la tensión aquí está ligada no solo al disparo de estos dos tiristores, ya sea que la corriente sea positiva o negativa, sino al disparo de estos otros dos. Hay que ver cómo cierra por el otro lado. Según cómo cierre, la tensión que voy a tener acá puede ser una consecuencia de BAN menos BBN o BAN menos BCN. Entonces, ahí ya la forma de la tensión cambia. Vamos a tener distintos casos que se pueden llegar a dar. Si el ángulo de disparo está entre 0 y pi sobre 3, o sea, 60 grados, o pi sobre 3 y pi sobre 2, o pi sobre 2 y 5 pi sobre 6. Según estas tres situaciones, las formas de la señal de salida van a ser distintas. Vamos a analizar la primera parte, es decir, entre 0 y 60. Bueno, la forma, este es el valor de la tensión eficaz, y la forma estos serían los disparos, y va a depender de, durante toda digamos, la fase de disparo se van a dar las distintas situaciones. Disparos de, por ejemplo aquí, T1, T5 y T6. Cuando disparen los tres, la tensión que voy a tener a la salida, esta forma de tensión, va a ser la forma de BAN, porque están disparados los tres tiristores. Y se da desde acá hasta acá. Ahí se corta el tiristor T5, es decir, se corta este, y me queda, fíjense, T1, T6. T1, T6, o sea, viene por acá y retorna por acá. Este no está, entonces la tensión que voy a tener es una consecuencia de BAN con BBN. Entonces la tensión que voy a tener acá, en este tramo, va a ser BAB, BAB sobre 2. Esa es la forma que voy a tener ahí. Luego aquí en esta parte, vuelvo a tener los tres conectados, T1, T6 y T2. Entonces la forma de la tensión vuelve a ser la forma BAN como venía acá. Luego adelante este 1T2, o sea, sigue conduciendo este, pero ahora retorna por acá. Entonces la tensión que voy a ver es BAC sobre 2, que es lo que estoy teniendo acá, BAC sobre 2. Y luego tengo de nuevo T1, T3, T1, T2, T3,
O sea, esto es positivo y esto, o sea, los tres valen y entonces de nuevo vuelvo a tener BAN. Fíjense la forma que tiene ahora. Esta es la forma cuando yo lo disparo con 30 grados. Es una mezcla entre BAN, BAB y BAC. Esa sería la primera situación. Segunda situación, si alfa es 60, alfa 60 estaría acá. Este sería el disparo de 60. Bueno, entonces tendría T1, T6, T1, T6, 1, 6, B a B sobre 2. Luego T1, T2, B a C sobre 2, T3, T2, nada. Y entonces la forma de la señal aquí es una relación solamente de el BAN, perdón, el BAN es este, ¿no? Acá me dice que modifique BAN. BAN es ese. Bueno, ustedes pueden ver que en este caso, cuando es 60 grados, tengo una forma completamente distinta a la que tenía cuando tenía 30 grados. Porque acá es una relación entre tres tiristores que se conectan o dos. Y según las fases en las cuales se encuentren, cuáles son esos dos que se conectan. Acá siempre va a ser dos, ¿no? Y cuando tengo 120, van a ser 2 o 0. Se distorsiona mucho más. Es decir, a medida que voy cambiando el ángulo de retraso, se va deformando la forma de onda. Solamente estamos analizando en esta fase, R y con carga resistiva. Por carga inductiva hay que agregarle los retrasos de la corriente, debido al ángulo phi que se va a generar. Así que se complica muchísimo. Esto es un ejemplo de cómo se vería cuando es resistiva e inductiva. Se complica mucho. Pero esta sería una explicación por la cual no se puede utilizar solo para cargas resistivas. Para cargas que no sean resistivas, este método no se podría utilizar porque se distorsiona demasiado la forma de la onda y ya no tengo más algo parecido a una senoidal, ni siquiera una senoidal truncada ni nada que se le parezca. Es muy deformada y se empeora muchísimo el factor de potencia a medida que voy aumentando el ángulo de retraso. Otra opción sería que tengo esta tensión de entrada conectada en estrella, los tristores y la carga, en lugar de conectar en estrella, la conecto en triángulo. Ya ahí no analicé el caso de las tensiones, pero se puede analizar. Otro caso podría llegar a ser con la carga en el medio, en lugar de la carga al final, y con los tristores al final. Esa sería otra opción. Y los tristores conectados en estrella o los tristores conectados en triángulo. Todas estas situaciones me pueden dar distintas formas de onda que acá ya no están analizadas. Es por esa razón que se distorsiona tanto la forma de onda a medida que vamos cambiando el ángulo de retraso, que los convertidores ya no se pueden utilizar con una sola conversión para generar distintos valores eficaz a la carga. Para generar una tensión con una forma que se parezca a una senoidal o que tenga un factor de distorsión, digamos, aceptado por las normativas de hoy, tengo que hacer dos convertidores necesariamente. Hay otro caso que podría utilizarse, que es cuando, por ejemplo, tengo un motor como carga y ese motor es utilizado en un hilar en donde necesito que el motor, por ejemplo, un motor síncrono, y ese motor requiere una frecuencia de la red muy baja porque yo necesito pocas vueltas.
Las pocas vueltas las podría generar también con una caja de reducción, pero a veces podría llegar a ser simplemente con un circuito electrónico, digamos. ¿Cómo sería ese circuito? Bueno, eh, básicamente un ciclo convertidor sería un bloque de convertidores duales, en donde tengo rectificador totalmente controlado en una dirección y otro bloque en la otra dirección. Y acá estaría una de las fases, la otra fase y la otra fase. Acá están analizados por separado, como concepto, digamos. Acá voy a mostrar un caso en donde acá está la carga y este es un caso monofásico. Sería. Acá está la entrada alterna y yo conecto este bloque como rectificador totalmente controlado, monofásico, y del otro lado un rectificador totalmente controlado, monofásico en contraposición, entonces yo puedo lograr corriente en un sentido y corriente en el otro. Si bien este tiene I para allá, pero la corriente va para allá en realidad. Nada más que este va a tener este signo y va a tener ese sentido, pero con el signo negativo. ¿Ok? La corriente circula así y la corriente circula para allá con estos tiristores. De esta manera la idea de estos bloques sería la siguiente. Tengo la entrada, fíjense, la entrada es esta, que está acá. Con el primer bloque, que está acá arriba, voy a generar esta que está acá, recortada en un ángulo alfa, esta que está acá, dada vuelta, porque lo puedo hacer con este convertidor, la doy vuelta, la tengo acá arriba, y esta, como está, con las tres con el mismo ángulo alfa. Y ahí tengo de estas tres, digamos, semiciclos, formo la parte de arriba de una nueva señal. Con estas otras tres utilizo este otro bloque que está a la derecha, que genero esta que está acá sin invertir, esta que está acá invertida y esta que está acá sin invertir. Entonces, de un ciclo, dos ciclos, tres ciclos, de tres ciclos genero una nueva señal a la carga, cuya frecuencia va a ser un tercio de la frecuencia de la red, o sea, 16,67 Hz. La tensión, la forma de la tensión va a quedar un poco deformada, sí, obviamente. Pero puedo controlar el valor eficaz de esto cambiando el ángulo alfa. Si yo cambio el ángulo alfa de los 6 pulsos, bueno, puedo lograr un valor eficaz distinto, o sea, la frecuencia que yo puedo variar de este convertidor va a ser, digamos, discreta, porque yo puedo generar, por ejemplo, de esto puedo generar dos de esto y dos de abajo, por eso yo decía que dos ya no quedaría muy buena la forma de la señal, por eso lo mínimo que se utiliza es 3 pulsos y 3 abajo. Puedo generar 4 arriba y 4 abajo, 5 arriba y 5 abajo, 6 arriba y 6 abajo y voy bajando la frecuencia cuantas veces quiera, o sea, pero la voy bajando discretamente. Esto es el ciclo convertidor. Es una generación de una nueva señal entregada a una nueva fuente de energía, cuya frecuencia es, digamos, algunas veces menor que la de red, por lo menos 3. Y en forma discreta lo puedo ir cambiando. Obviamente, como yo voy bajando la frecuencia, hay requerimientos del motor que también tenga que bajar la tensión. Entonces, cambiando el ángulo de retraso, voy achicando la forma de la señal y de esa manera voy bajando la amplitud o el valor eficaz de esta tensión sintetizada. Esa sería la idea de un ciclo convertidor y este sí, en algunas aplicaciones muy rudimentarias todavía se sigue utilizando. Lo que pasa es que la forma de la señal está tan, digamos, distorsionada que, bueno, puede que algunas aplicaciones
requiera una pequeña mejora de este tipo de circuito. ¿Qué sería ideal? Que yo pudiera, por ejemplo, recortar acá, en esta a lo mejor no, y en esta dejarla así y recortar de este otro lado, recortar esto. Entonces ya tendría una forma más simétrica, pero ya no puedo hacerlo con tiristores. Tendría que hacerlo con IGBT en lugar de, acá en lugar de tiristores pongo IGBT y ahí ya puedo manejar dónde quiero cortar y cómo quiero recortar de una señal. Eso lo puedo hacer, pero ya necesitaría un circuito un poco más complejo. Hay otra manera que es, por ejemplo, el ángulo alfa entregado acá y el ángulo alfa entregado acá, este ángulo alfa acá, y acá el mismo ángulo alfa, que no sean iguales. Es decir, este y el de afuera sean iguales y el de adentro que sea menor, por ejemplo, alfa 1. Entonces yo voy cambiando los alfa para que la forma de la señal reconstruida se parezca más a una senoidal. Esa es una manera y se puede lograr, acá está mostrado, cómo lo podría llegar a hacer. Entonces necesitaría compararlo con una señal senoidal de referencia y puedo sintetizar y puedo hacer que en los costados tener mayor alfa que en la parte central. Es una manera de hacerlo y se puede lograr reduciendo el contenido armónico de la señal sintetizada. Este es un ejemplo de cómo quedaría, pero trifásico, en vez de monofásico. Se complica bastante, como pueden ver la forma de onda. E incluso acá está mostrado que hay una carga resistiva inductiva, no es resistiva pura. Bueno, acá tiene un ejemplo cómo suelen activarse los tiristores, que pueden ser un bloque de triac. El triac se utiliza poco y nada en potencia por la DVDT, que generalmente los triac tienen una DVDT crítica muy chica y tiende con la derivada de la tensión en los bornes acá, cuando la derivada es muy alta, tiende a autocebarse. Ese es el problema del triac. Pero hay triac que se están diseñando actualmente, que son triac que se llama snubberless. Estos triac pueden ser utilizados, no hay mucha variedad tampoco, pero pueden ser utilizados en bajas potencias, en aplicaciones de baja potencia, y bueno, son los que se utilizan para algunas aplicaciones. Para conexión y desconexión, más que nada para conectar y desconectar. Suelen utilizarse para sistemas así de todo o nada, controlado directamente por un microcontrolador, o como era antes, que ya este método ya no se usa más, que era como hacer los circuitos dimer. Los dimer ahora han cambiado muchísimo porque las lámparas han cambiado. Las lámparas ahora son lámparas de LED y el modo de funcionamiento ha cambiado totalmente. Así que este tema, estos dos ejercicios, ya directamente no aplicarían. Sí, el primero, que puede ser para conectar o desconectar motores que pueden utilizarse para lavarropa, para aplicaciones automatizadas, digamos. Ahí sí podría ser que todavía se puedan utilizar, pero el método sería todo o nada. No métodos, digamos, de control por fase, porque el que está desapareciendo es el control por fase. Primero porque los dimers ya no se utilizan, los dimers quedaban todavía por control de fase para las lámparas, pero cada vez se utilizan menos porque las lámparas ahora son de LED, así que tiene otra metodología de funcionamiento, tiene una fuente conmutada. Así que este tema es muy cortito, así que por esa razón lo voy a dejar como tema de lectura. Voy a tener la grabación. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, hoy tardé
hoy terminemos rápido que otros días. La clase que viene, no quiero empezar el nuevo tema porque el nuevo tema implica un buen arranque, digamos, que es fuentes computadas. Necesitaría disponer de toda la clase para tener continuidad en lo que voy a exponer. Así que la clase que viene vamos a ver fuente conmutada, la fuente conmutada reductora, que es la primera de todas. A partir de ese concepto vamos a trasladarlo al resto de los conceptos. Por lo tanto, la clase que viene les recomiendo que asistan para todas las dudas que tengan, porque las demás clases simplemente las voy a referenciar a la próxima. Voy a ir simplemente resumiendo o sacando conceptos de lo que vaya viendo en la primera fuente conmutada que voy a explicar. Bueno, preguntas. El convertidor de AC a C va a quedar como tema de lectura y puede haber algún multiple choice en el parcial, pero sería muy básico, nada, digamos, si usted lo leen un poco ya alcanzaría, ¿no? En general, por ejemplo, en los finales directamente puede haber una pregunta de múltiple choice, pero nunca entra como tema. No lo puedo tomar porque prácticamente está obsoleto el tema. Por eso cada vez lo tengo más cortito, pero en la currícula de la materia lo piden, entonces lo tengo que dar, lo tengo que mostrar. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos en la clase que viene. Recuerden que el jueves no hay aplicada 3, así que nos veríamos el próximo lunes. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos, gracias. Gracias, profe, un saludo. Chao, chao.